Seguimos viendo cómo trabajar con las interfaces I/O más comunes de Go, y dos de los paquetes que nos permiten crear buffers que trabajan con esas interfaces son el paquete bytes y el paquete strings. Vamos a crear una aplicación que nos permita verlos en funcionamiento. Vamos a seguir utilizando la misma estructura que en el video tutorial anterior y creamos dentro del directorio mi repo un nuevo directorio con nombre byte_strings y lo abrimos en el editor. Dentro del directorio creamos un archivo al que vamos a llamar buffer_go, en el que incluimos este código. Este archivo cumple la función de buffer. Un buffer puede usarse con archivos tanto de entrada como de salida, y sirve para almacenar temporalmente datos antes de leerlos o de escribirlos. En esta aplicación vamos a utilizarlos para almacenar datos bytes o strings y luego convertirlos de uno a otro formato. De este modo, en lugar de leer un archivo byte por byte, leemos muchos bytes a la vez, los guardamos en un buffer y esperamos a que otra parte del programa lo lea en el modo deseado y mucho más rápido. El buffer es una buena opción, sobre todo cuando trabajamos con datos en stream. Este código lo organizamos en dos funciones: la función buffer y la función toString. En la función buffer tomamos un string que escribiremos en otro archivo en un momento y lo convertimos en bytes. Y vemos varios modos de crear un buffer almacenando tanto los bytes sin procesar o el string sin procesar. Una vez que hemos creado un buffer, puede ser usado para satisfacer a una interface I/O reader, de modo que podamos utilizar las funciones I/O útil que nos permiten manipular los datos. En este ejemplo lo que hacemos es usar la función toString para recuperar los datos como un string. Vamos a crear dos archivos más en nuestra aplicación, bytes.go y string.go. La librería bytes nos provee con distintas funciones para trabajar con datos. Cuando se trata de aplicaciones streaming, probablemente queramos usar un buffer y un escáner, y para eso el paquete bufio es muy útil. Nos provee con funciones que permiten escanear un objeto, tanto reader como writer, y crea un nuevo objeto que sigue implementando esas interfaces, pero ya con almacenamiento en el buffer. Aquí puedes profundizar en esas funciones. En el código que estamos utilizando, empezamos con la función workWithBuffer, que es donde vamos a usar el buffer que creamos en el archivo buffer.go. Creamos también el string roundString, que recuerda que allí lo referenciábamos en buffer, e incluimos un string el que queramos. Ese string posteriormente se lo pasamos aquí a la función buffer. Y a partir de aquí vemos distintos modos de convertirlo. Podemos convertirlo rápidamente en bytes con el uso de bbytes o en un string con el uso de bstring. Podemos también hacerlo utilizando las funciones genéricas de I/O reader que siguen estando accesibles. O podemos también, que es lo que hacemos en esta parte, tomar un bytes reader que nos permite utilizar multitud de interfaces, entre ellas seguir utilizando la de I/O read. En esta última parte del código es donde usamos scanner, que nos va a permitir leer el contenido del buffer y tokenizarlo. Vamos a tokenizar cada uno de los caracteres y luego imprimimos cada uno de esos caracteres. El archivo strings.go nos muestra ejemplos prácticos del trabajo con el paquete strings, que cuenta con funciones para buscar y modificar los strings. En la primera función, searchString, vemos distintas funciones que nos permiten buscar en un string por una palabra, por una letra o por lo que se encuentra al principio o al final de una frase. La función modifyString nos muestra distintos modos de poder modificar el contenido dentro de un string. Y la última, stringReader, es un ejemplo del uso de la interface reader con string sin necesidad de tener que utilizar el lector de paquetes bytes.
Como en la anterior aplicación, creamos otra carpeta dentro de nuestra aplicación a la que llamamos ejemplo y dentro de ella situamos el main Go. Recuerda en el import poner la ruta que lleva la carpeta con los otros archivos y como ves aquí lo que hacemos es simplemente ejecutar work with buffer, que es la función que se encuentra dentro del archivo bytes.go. Y en la otra parte ejecutamos search string, modify string y string reader, que son las funciones que se encuentran dentro del archivo string.go. Si nos situamos dentro del directorio ejemplo, en el que se encuentra el archivo main.go y lo ejecutamos, aquí tenemos la salida. Esta primera parte corresponde al archivo bytes.go y esta parte corresponde al archivo string.go. En concreto, estas son las salidas del archivo bytes.go y estas las salidas de cada una de las tres funciones del archivo string.go.